Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy contentos porque en esta oportunidad nos acompañan los esposos Silis, Pastor Sergio Sili y su esposa Nina Yen. Bienvenida, mi estimada hermana. Muchas gracias. Vamos a hablar del papel de los padres ahora. Leo un texto solamente para iniciar la conversación. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el versículo en Proverbios también habla de mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Qué le parecen estos textos cuando hablamos del papel de los padres en la educación de los hijos? Bueno, como decíamos en la lección de apertura el día domingo, sin duda, padre y madre, ambos tienen un rol importante. A veces nosotros hemos tratado de separar ambas funciones, ¿no es cierto? Que la mamá es la que da el cariño y el papá es el que disciplina, o querer, ¿no es cierto?, dividir esto. Y a veces le damos un rol mucho más cercano a la madre que al padre. Pero uno se da cuenta que eso no siempre es así, que más bien los roles de cada uno tienen que ver a veces más con los temperamentos que ellos tienen, más que con un rol asignado. Pero de todas maneras, ambos deben estar involucrados en la crianza de los hijos, ¿no? Es necesario para los niños tener a ambos padres presentes. Sabemos que hoy en día, por el tema de que es mucho más fácil romper los matrimonios como antes, ¿no? Antes, aunque la cosa estuviera mal, a veces los matrimonios permanecían juntos, lo cual producía otros problemas, ¿cierto? No vamos a decir que eso era lo ideal también, pero por lo menos había quizás la intención de luchar más por permanecer juntos, y eso quizás ayudaba a fortalecer los vínculos familiares. Hoy en día es difícil a veces que los padres quieran perseverar en esto, y eso afecta a los niños. Tenemos muchos niños con padres separados, con padres que no están presentes, y que eso deja marcas, deja huellas, cicatrices profundas en las vidas de ellos. Y sin duda eso nos recuerda la importancia que tiene el ser padre, el ser madre, y el poder estar cerca de nuestros hijos, cualquiera sea la circunstancia en que nos encontremos. Es interesante los dos textos que hablan en primer lugar de padres y habla de disciplina, pero la disciplina está asociada con amonestación del Señor. Y por otro lado, la madre, que sería la virtuosa, la que entrega esas piedras preciosas, se lo entrega al hijo o a la hija. Interesante las funciones que se presentan aquí en los dos textos, hermana, ¿no es cierto, verdad? Claro, sí, interesante. A mí me impacta mucho Efesios 6:4, donde habla que no provoquéis a ira. Eh, Nosotros los padres podemos ser realmente a veces agobiadores para los hijos, cuando nos ponemos insistentes, cuando tenemos a veces abuso de autoridad. Por el hecho de ser padres comenzamos a retarlos y a tratarlos de una manera que no corresponde por el sentir que somos los padres. Por lo tanto, no solo en este texto, hay otros textos de la Biblia que se nos hace un llamado de atención a nosotros con respecto a cómo nosotros manejar especialmente los conflictos, no haciendo abuso de esto y no provocando a ira a ellos, porque nosotros les podemos muchas veces por nuestra actitud agrandar situaciones, dañar la autoestima de los niños, afectarles emocionalmente con nuestra forma de manejar las cosas. Por lo tanto, el papel que nosotros cumplimos es tan impactante por la formación especialmente del carácter. El carácter es algo que vamos a llevar al cielo. El carácter, a diferencia del temperamento, es transformable, o sea, se transforma, pasa por un cambio, por un proceso. El temperamento es algo que viene con la personita, ¿no? Con el niño, y tiene características fijas, ¿no? Pero el carácter es algo que se va transformando con la enseñanza, con los valores, con el trato, con el ejemplo de los padres. Por lo tanto, ¿por qué se nos pone a nosotros como padres la responsabilidad en la formación del carácter? Porque eso es algo que va a ir allá, a la eternidad. Por eso es tan importante, independiente del temperamento que el niño tenga.
Si es un niño dócil, por ejemplo, va a ser mucho más fácil la crianza, el enseñarle, el ayudarlo, el criarlo. Pero, ¿qué pasa si tenemos un hijo con voluntad firme? El formar ese carácter va a traer un poco más de trabajo, quizá va a ser más difícil, pero el llamado es el mismo, formar el carácter de nuestros hijos. Por lo tanto, nuestra manera de enseñanza, de crianza, de todo, debe ser muy sólida. Y yo voy aquí quizás a enfatizar que la única manera de lograrlo y hacerlo bien es que por parte de nosotros haya una constante comunión con el Señor, en la cual dependamos, porque nosotros como padres tenemos muchas deficiencias. Creo que no estamos preparados para hacerlo bien, para cumplir el rol y el papel que el Señor nos pide. Por lo tanto, nuestra comunión diaria, pedir sabiduría diariamente al Señor para la crianza de los hijos es vital para poder hacer las cosas como Dios quiere. Algo que la Biblia también menciona y le da mucha importancia es el hecho de transmitir las enseñanzas espirituales a nuestros hijos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el culto familiar, que aparece de una manera tan enfática ahí en Deuteronomio capítulo 6, que dice que debe, ¿no es cierto?, enseñarles estas cosas a los hijos, ¿no? En todo momento, ¿no? A levantarse, al acostarse, en el camino, o sea, en todo momento debía aprovecharse cada oportunidad para enseñarles a los hijos las verdades de la palabra de Dios. Claro, en ese tiempo estaba recién comenzando a escribirse la Biblia, y había una tradición oral que se transmitía de padres a hijos, y es algo que nosotros también debemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Este conocimiento de Dios, de cómo adorarlo, cómo relacionarnos con Él, de manera que, como la misma Biblia dice, ¿no? Si instruimos al niño desde pequeño, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y por lo tanto es ahí en el hogar donde los padres tienen la responsabilidad de transmitir, enseñarles las verdades básicas de la palabra de Dios, y no solamente con palabras, sino también con el mismo ejemplo, vivir una vida consecuente cristiana, en los cuales se transmitan los valores y los principios que el Señor tiene a través de la palabra y del ejemplo también. Y comprender que quizás esto es un tiempo de que nosotros vamos a cumplir esto, porque ellos crecen. Y a medida que van creciendo, ellos van a ir tomando su propia decisión por Cristo. Pero las bases que nosotros pongamos, especialmente lo que nosotros enseñemos en lo espiritual a través de lo teórico y de lo puesto en práctica, de nuestros actos como ejemplo, es importante, porque ya cuando el hijo crece y se convierte en adulto, va a tener que responder por sí mismo ante el Señor, porque ese es el libre albedrío que Dios nos da. Por lo tanto, nosotros tenemos que sembrar y sembrar sin cansarnos, y ya cuando ellos crecen van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esas decisiones van a estar en base a lo que aprendieron, lo que miraron y observaron de los padres, ¿no? Y por eso es que es tan importante, tan sensible, tanta responsabilidad en realidad que Dios ha dejado a los padres y a las madres en la crianza de sus hijos. Vamos a seguir conversando el tema, quizás usted convérselo en su casa, con su esposo, su familia. Son temas muy relevantes para una cosmovisión cristiana de la vida. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Un lindo día.